Tras recibir el mensaje provocativo de la amante, no lo cuestioné de inmediato, simplemente tomé una captura de pantalla y la guardé. Conozco a esta mujer, es la secretaria de Hunter y también su compañera de estudios. Estaba embarazada, así que fui al hospital en silencio y arreglé mis asuntos, Lidia, sin mirar atrás. La basura debe tirarse a la papelera, desecharse en cualquier momento. Incumplí el acuerdo de divorcio, permitiéndole cumplir su amor con la otra mujer. La otra parte seguía enviando mensajes provocativos, y en mi mente recordé lo que mi esposo había dicho hacía un día, en la habitación privada. Hunter, Callie ya está embarazada. ¿Qué planeas hacer? El hombre dio un sorbo a su bebida y dijo con voz suave, me siguió sin problemas. Haré que dé a luz y cuidaré de ella. ¿No te da miedo que Jessica te descubra? Jessica nunca lo sabrá. Debo decir que Callie se ve mucho más atractiva que Jessica. Callie es hermosa, y ver esa cicatriz en la cara de Jessica es bastante desagradable. Pronto se escuchó una carcajada en la sala privada. De principio a fin, el hombre no dijo nada para evitar que su amigo se burlara de mí. Mi mano, que estaba apoyada en el pomo de la puerta, cayó lentamente, no podía creer que alguien que una vez me amó tanto hubiera cambiado de opinión. Temblando incontrolablemente, mi corazón se desplomó. Callie, conozco a esta persona, es la secretaria de Hunter. ¿Desde cuándo aparece una tercera persona entre ellos dos? Era el marido quien mencionaba casualmente a la secretaria, o quizás poco a poco empezó a no venir a casa, con la excusa de las horas extras. Pero le dije claramente antes de casarme que si ya no me quería, que me lo dijera, en lugar de tener una amante afuera. Es asqueroso. Estaba vagando sin rumbo por la calle hasta que el sonido de la bocina me devolvió a la realidad. Me había saltado un semáforo en rojo y me encontraba en medio de la calle. Ya era medianoche cuando llegué a casa, y el silencio era inquietante. Mi teléfono mostraba varias llamadas perdidas, todas de Hunter sin excepción. Además, había mensajes de sus hermanos. Jessica, Hunter ha bebido demasiado e insiste en verte. No respondí, así que apagué el teléfono y subí a darme una ducha caliente. Acostado en la cama, sin poder dormirme durante un buen rato, los acontecimientos del pasado pasaron como una linterna giratoria. Hunter y yo éramos compañeros de instituto. En mi adolescencia, lleno de inquietud juvenil, a mí, a quien siempre habían llamado ratón de biblioteca, un día me confesaron algo. Era de la clase de al lado. Me quedé atónito al recibir la carta que me entregó, era muy breve, pidiéndome que me encontrara con él mañana en el patio. Al día siguiente fui a la cita, con la intención de rechazarlo. En cuanto entré, no hubo grandes declaraciones, solo una oleada de risas maliciosas llegó a mis oídos. Dije que vendría, pero ni siquiera se miró al espejo para comprobarlo. Ja, ja, el ratón de biblioteca sí que quiere enamorarse. Rápido, dame $20, gané la apuesta. Resulta que todo esto era solo un juego aburrido. De verdad quiero explicarlo, vine a la cita simplemente porque era la primera vez que alguien estaba dispuesto a hablar conmigo, aunque solo fuera una nota. Por este asunto mi examen se vio afectado, obtuve un mal desempeño y llamaron a mis padres. En cuanto llegó mi mamá, me abofeteó sin decir palabra, y la maestra no tuvo tiempo de detenerla. Me costó contener las lágrimas mientras la maestra intentaba persuadir a mi mamá, que estaba a mi lado, pero mi mamá no lo agradeció. Maestra Lidia, no necesita defender a Jessica, sé qué clase de persona es. Entonces, ¿qué clase de persona soy yo? Mi mamá ha estado difundiendo rumores entre los vecinos desde que era pequeña, diciendo que siempre he carecido de una figura paterna, y que por eso ella y mi papá se divorciaron. Al principio, tenía una tía que hablaba por mí, pero poco a poco, me encontré sin nadie a mi lado, sin amigos. La maestra decía que leer puede cambiarte a ti mismo, que no importa si no tienes amigos, que mientras entre a la universidad, puedo irme de aquí. Pero vivir es realmente agotador. ¿Cambiará realmente todo después de entrar a la universidad? La huella de la mano en mi rostro aún latía débilmente y las miradas a mi alrededor estaban llenas de burla y lástima. Me senté en silencio en un rincón sin llorar, porque sabía que el niño que lloraba no necesariamente recibiría un dulce. De pequeño lloraba mucho y siempre que lo hacía, mi madre se impacientaba muchísimo. En ese momento unas manos cálidas me levantaron con ternura. ¿Por qué llora Jessica? Es papá, sus manos son grandes y cálidas.
Mi mamá dijo que se divorció de ella por culpa de mi papá, pero sé muy bien cuál es la razón. Mi madre me engañó, y no soy hija de mi padre. La asquerosa trama de una novela me pasó a mí. ¿Acaso mamá ama a papá? Quizás era amor o quizás solo amaba el dinero de su padre. Le pregunté quién era mi padre biológico, pero no me respondió. Simplemente me miró con furia y dijo, tu papá se fue por tu culpa. Aunque papá se divorció de mamá, me dejó una casa y me da una paga mensual. Mi mamá me odia aún más. Desde que papá se fue a menudo no vuelve a casa, y yo, de pequeña, incapaz de soportar el hambre, solo puedo llenar mi estómago con agua. Soy mucho más pequeña y delgada que mis compañeros. Por los rumores de mi madre, todos me evitan, y ella está muy contenta. ¿Por qué mi madre está aquí? ¿Por qué no soy hija de mi padre? La maestra entró y el aula, antes ruidosa, se quedó en silencio al instante. La maestra me miró de reojo desde un rincón y comenzó la clase. Esta clase es geografía, y me encanta. En medio de esta intensa carga de estudio, me permite ver el mundo exterior. La aurora de Islandia, los glaciares de la Antártida, las montañas nevadas y arenosas de la meseta tibetana. Es la sensación de libertad. Tengo muchas ganas de salir de los libros de texto y presenciar las maravillas de la naturaleza con mis propios ojos. Después de que mi madre hiciera semejante escena, a menudo recibía miradas de desprecio al caminar por la calle. La clase de al lado sabía claramente la verdad, pero nadie estaba dispuesto a defenderme. Hasta que un día me encerraron en la sala de equipos. Jessica los guardó allí más tarde. Cuando entré con un montón de cosas, solo oí el sonido de la puerta al cerrarse. Seguí golpeando la puerta, rezando para que me abrieran y me dejaran salir, pero solo recibí como respuesta sus risas burlonas. Al día siguiente el guardia de seguridad me encontró hecho un ovillo, con el cuerpo ardiendo de fiebre, vomitando. La maestra llamó a mi mamá para explicarle la situación, y mi mamá simplemente dijo que era mejor que se hubiera muerto, y colgó el teléfono inmediatamente. La señora Lidia, la tutora, es muy amable. Pagó mis gastos médicos y también me compró comida para saciarme. Dijo, Jessica, todo estará bien. Después de este incidente le cogí mucho miedo a la oscuridad. Cuando me encontré con quienes me habían intimidado antes, solo pude mantener la cabeza gacha. Solo quiero aguantar sin problemas y terminar la preparatoria. Tengo muy claro que solo tengo un camino, entrar a la universidad. Puedo solicitar un préstamo estudiantil, debo estudiar mucho y dejar este lugar muy atrás. Mis calificaciones son excelentes, salvo aquella vez que mi puntuación bajó al 5º puesto, siempre he sido el primero de mi clase. Claro, hay un alumno que ocupa el último puesto, Hunter, un estudiante que baja las calificaciones generales de la clase. Mientras yo hacía ejercicios de práctica, él dormía, y mientras yo dormía, él jugaba con sus amigos. Pero es rico e incomparable con nosotros, los plebeyos. El dinero es lo más inútil, pero también lo más útil. Él no necesita estudiar para tener muchas salidas, puede ir al extranjero, pero yo no tengo dinero. Durante la preparatoria, no tuve mucho contacto con él, en fin, estudiar o no me importaba. Solo una vez, cuando ese grupo de chicas estaba a punto de acosarme de nuevo con un fuerte golpe, la mesa de al lado se cayó, y él miró a ese grupo con fastidio. ¡Zay! Me despertaron. El grupo de chicas se alejó a regañadientes ante su mirada hostil. Me sentí impotente. Tras descubrir esto, le pedí a la profesora que me cambiara de asiento, dejando a Hunter como compañero de pupitre. Profesora Lidia, quiero cambiarme de asiento. Al principio, la profesora Lidia no estuvo de acuerdo, inconscientemente creía que Hunter me haría bullying. Después de suplicarle repetidamente, finalmente accedió, sus ojos revelaban su preocupación por mí. Sonreí y la abracé ofreciéndole consuelo. No te preocupes, maestra Lidia, no volveré a sufrir acoso. Después de cambiar de asiento, Hunter no mostró ninguna expresión, seguía durmiendo de espaldas a mí todos los días, y el profesor solo pudo negar con la cabeza con impotencia al verlo. Como esperaba, desde que cambié de asiento, ese grupo de personas ya no se atrevía a intimidarme en clase. Hasta que un día, de camino al baño, me bloquearon de nuevo. Justo cuando me sentía completamente impotente apareció Hunter y le dio una patada a la otra persona. Recuerda, Jessica es mía.
Aunque suene un poco infantil, sigo muy feliz. Puedo pasar mis años de preparatoria en paz. Un día le pregunté a Hunter cómo sabía mi nombre, cuando normalmente solo duerme. Me miró a los ojos y dijo con seriedad, porque eres Jessica. En ese momento, no le di mucha importancia, solo quería que quien supiera de mi confesión lo entendiera. Después de todo, ese asunto había sido como una espina clavada en mi corazón, inexplicable durante mucho tiempo. Hunter, como siempre, se iba a dormir todos los días, y de repente un día me preguntó a qué universidad quería ir. Jessica, ¿a qué universidad quieres postularte? Miré las palabras superación personal y perseverancia escritas en el cuaderno y con determinación dije, quiero ir a la Universidad de Tsinghua. Hunter se quedó atónito por un momento pero luego volvió a pensar. Desde ese día, dejó de dormir y empezó a prestar mucha atención en clase. Los profesores estaban muy contentos con esta transformación, convencidos de que yo era quien lo había transformado. Sin embargo, debido a que lleva mucho tiempo sin asistir a clases, se ha atrasado considerablemente en sus estudios. Con espíritu de ayuda mutua, a veces le explico mis problemas. Un día sacó un fajo de billetes y me lo dio. Era la primera vez que veía tanto dinero. Me lo dio y dijo que era mi recompensa. No pretendía ser pretencioso, lo acepté. Realmente ando corto de dinero y necesito ahorrar para la universidad. Acabo de aumentar la frecuencia con la que le explico los problemas. El día antes del examen de admisión, Hunter me detuvo, me miró con sinceridad y me dijo, buena suerte. Gracias a ti también. Después del examen de admisión a la universidad, encontré trabajo repartiendo folletos y estaba empapado en sudor bajo el pesado disfraz de mascota. Hay gente buena en el mundo y también gente mala. Un grupo de niños disfrazados me empujaba constantemente cuando una voz familiar los detuvo. Jessica, ¿cuándo podrás defenderte? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que eres Jessica? Porque eres Jessica. El día que salieron los resultados coincidió con mi cumpleaños, y usé el dinero de mi trabajo de medio tiempo para comprarme un pastelito. El sabor familiar sigue ahí muy dulce, igual que el de mis recuerdos. Me fue muy bien en el examen, quedé primero en la provincia, y la maestra Lidia me estrechó la mano con entusiasmo. Mi madre regresó aceptando la entrevista con los periodistas sin ruborizarse ni latir con fuerza. Siempre he estado muy atenta a sus estudios desde pequeña. Creo que es importante pasar más tiempo con los niños. Pero ni siquiera se acordó de mi cumpleaños. No seguí escuchando lo que decían después, había aceptado un trabajo de tutoría y estaba a punto de irme corriendo a clase. Los días pasaban uno tras otro y seguía aceptando trabajos de medio tiempo. Durante este tiempo mi madre nunca preguntó al respecto, debo decir que no le importaba en absoluto mi bienestar. Sin embargo, Hunter a menudo se balanceaba frente a mí, y no solo eso, sino que también repartía volantes conmigo. Usó todo el dinero que ganó para comprarse un teléfono y me lo dio. Aquí tienes. El hombre sonrió ampliamente al entregarme el teléfono, lleno de expectación. No puedo aceptarlo. Entonces lo tiraré. Tras decir eso fingió tirarlo pero lo llamé y, al final, acepté el teléfono. Al verme aceptarlo me arrastró a buscar una tarjeta telefónica, jugueteó con mi teléfono un buen rato y metió todos sus contactos. No se puede borrar. Desde entonces, algo empezó a crecer silenciosamente en mi corazón. El día que empezaron las clases, al ver a Hunter a mi lado, me di cuenta de que también lo habían aceptado. Todavía recuerdo cuando le pregunté a qué universidad había solicitado admisión, y simplemente dijo, eso es un secreto. Estoy asombrado por su progreso, pero pensándolo bien, es realmente impresionante. Aunque lo ayudo, en realidad se trata más de su propio esfuerzo. Jessica, por favor, cuídame de ahora en adelante. Parece natural estar con Hunter. Mi compañero de piso no pudo evitar bromear, no tienes idea, la forma en que te miraba era electrizante. Otro compañero de piso intervino, sí, cuando un estudiante de último año te habla, su mirada casi mata. Dicen que la mirada de alguien enamorado no se puede ocultar. Durante todos mis años universitarios, fui muy feliz, hice nuevos amigos y tuve un novio que me quería. Jessica, nunca te haré daño. ¿Serías mi novia? A diferencia de hace unos años, aquí se oían voces de envidia, no de burla.
Tras ser su novia, casi podría considerarse un buen novio. En ese momento pensé que la felicidad duraría para siempre. Quizás Hunter, de 27 años, no entendía por qué él, de 18, se enamoró de mí. Si el tiempo pudiera retroceder, espero que Hunter, de 18 años, ya no se enamorara de Jessica, de 18. Firmé el acuerdo de divorcio y se lo envié a su empresa, con mucha dificultad, mientras Lidia se marchaba de la casa que habíamos compartido durante tantos años sin mirar atrás. Hunter, todavía en la empresa, sintió de repente un tic en el párpado. Sacó el móvil para comprobarlo y se dio cuenta de que su mujer no le había escrito en varios días, lo que le provocó una punzada de pánico. De repente recordó que hace unos días le pregunté con calma, ¿de verdad me amas? En ese momento respondió, por supuesto. Mintió. Cuando miente su mirada inconscientemente baja. ¿Dónde estás? La gente es así, no aprecia lo que tiene hasta que lo pierde y luego se arrepiente. Sin embargo, lo que le respondió fue un enorme signo de exclamación rojo, y solo entonces se dio cuenta de que lo habían añadido a mi lista negra. No solo WeChat, sino todos sus métodos de contacto estaban en la lista negra. Hunter solo pensó que estaba siendo un poco irrazonable hasta que recibió un paquete una hora después. Al abrir el paquete me llamaron la atención las palabras acuerdo de divorcio. No solo estaba el acuerdo de divorcio, sino también fotos de él acompañando a Cale a sus controles prenatales, mensajes provocativos de Cale, así como el anillo de compromiso que me regaló y una ecografía. Estaba embarazada, y ese día fui a buscarlo con el corazón lleno de alegría, deseando compartir esta buena noticia, solo para encontrarme con su conversación. Hunter sintió un nudo en el estómago y se volvió loco buscándome. Yo ya me había ido al extranjero y desconocía por completo sus acciones. No voy a llorar ni a suplicarle a mi esposo que cambie de opinión como en una novela, admito que me entristecí mucho cuando me enteré de su infidelidad. Pero sé muy bien que si puede cambiar de opinión una vez, puede hacerlo una segunda vez. Un hombre que engaña es 0 o incontables veces. Nunca imaginé que algún día podría tener una conversación con Hunter, de 18 años. Saqué el teléfono que me dio y miré los mensajes que antes no soportaba borrar, con una sensación de melancolía. Acababa de borrar un mensaje de texto que me envió cuando de repente llegó un mensaje desde el otro lado de la calle. ¿Quién eres? ¿Por qué borraste mi mensaje? Tiré el teléfono a un lado, algo incrédula. La otra persona dijo que había borrado los mensajes que envió, lo que significaba que él era el implicado, Hunter, de 18 años. Todo esto es realmente extraño. Mi deseo se ha cumplido, quizás esta vez pueda cambiar el resultado. Escribí suavemente una línea de texto. Soy un sistema que puede prever el futuro. Soy materialista. Si amas a Jessica, aléjate de ella. ¿Por qué? Porque la Jessica del futuro se pondrá muy triste por tu culpa. No haré nada que la decepcione. ¿Qué sistema? Eres un mentiroso. Sí, ni siquiera sé por qué quien me amaba tanto en aquel entonces cambió de opinión. Al ver que la otra persona estaba algo nerviosa, le dije algo, un momento que me enamoró por completo. 3 días después, alguien seguirá a Jessica, debes salvarla. Durante mis años universitarios, siempre que podía, aceptaba trabajos de medio tiempo. Ese día, tras terminar mi trabajo de medio tiempo y volver a casa, se convirtió en la peor pesadilla de mi vida. Un grupo de matones me bloqueó el paso y casi me convierto en víctima. Aunque al final fracasaron, los rumores en la escuela persisten. Algunos dicen que me falta autodisciplina y que los seduzco deliberadamente. Hay otros que testifican que yo era así en la preparatoria. Pero a esa persona no la conozco en absoluto. Mira, es la naturaleza humana, la verdad no importa. Apreté el teléfono con más fuerza, nervioso, hasta que la otra persona envió un mensaje. ¿De verdad lastimaré a Jessica en el futuro? Lo hará. El futuro de él siempre recordaba que casi me violaron, así que buscó a una persona limpia para que la acompañara. Cuando acepté su propuesta, también le dije que si algún día dejaba de amarme, no me aferraría a él. Cuando me abrazó oliendo a perfume de otras mujeres, debió de creerse muy listo, creyendo que aún no había descubierto su infidelidad. De la duda inicial a la certeza, de la tristeza inicial al entumecimiento, estaba segura de que Hunter, de 27 años, ya no amaba a Jessica, también de 27 años.
Él dejó el acuerdo de divorcio cuando nos casamos. Dijo que si ese día llegaba, me daría todas sus posesiones. Simplemente sonreí en ese momento, sin esperar que se convirtiera en una profecía autocumplida. Justo cuando estaba perdida en la melancolía del pasado, Hunter, de 18 años, me envió un mensaje: en realidad, tú eres la futura Jessica, ¿verdad? Amén. No quería engañarlo, incluso podría decir que había un atisbo de placer vengativo. ¿Cómo estás ahora? Soy muy feliz, me he divorciado de tu futuro yo y estoy viajando al extranjero. Recuerdo que antes tenías muchas ganas de viajar. Sí, mi sueño en la preparatoria era entrar a la universidad, ver las maravillas del mundo y experimentar la belleza de la naturaleza. Después de entrar, me he esforzado mucho para ahorrar dinero. Al principio solo quería viajar, pero a pesar de ahorrar, nunca pude ir ni una sola vez. Ambos iniciaron un negocio y se casaron, con innumerables problemas que los agobiaban, impidiéndoles liberarse. ¿De verdad esta era la vida que ella quería? Las cosas han cambiado mucho, la cicatriz de mi cara ha desaparecido, y ya no se puede encontrar la forma de entonces. Jessica, no volveré a hacerte daño, y a mis 27 años, definitivamente no lo haré. A los 27 años, Hunter tenía una cicatriz en la cara. Aunque recordaba claramente que no tenía cicatrices, esta claramente pertenecía a su esposa, Jessica. Últimamente ha estado enviando gente a buscarme. Admite que estuvo perdido por un momento, pero ahora ha decidido encontrar el camino de regreso. No esperaba que no le diera ni una sola oportunidad de explicarse. Me culpa de ser cruel, de no sentir. Pero no fue él quien hizo mal. Aún así, encontró mi nuevo número de teléfono y me acusó de crueldad por teléfono. Lo escuché y me pareció muy aburrido. Hunter, no tienes que fingir que me amas. Este mundo parece ofrecer grandes privilegios a los hombres. En las noticias, una mujer sufrió violencia doméstica 16 veces en 2 años, lo que la obligó a vivir con una bolsa de colostomía el resto de su vida, mientras que el hombre fue sentenciado a solo 11 años. Esos 11 años son solo un indulto por la muerte de esta mujer. En otro caso, una mujer fue brutalmente asesinada tan solo 10 meses después de casarse, mientras que su esposo fue sentenciado a solo 6 años y 6 meses. En cambio, las mujeres que se resisten a la violencia doméstica reciben sentencias mucho más severas. Los hombres que cometen una violación no son condenados a muerte y a la víctima se le preguntará ¿por qué te eligió a ti y no a otra? Un hombre que se entrega a una vida de excesos simplemente está socializando. Es solo una excusa para justificar su incapacidad de controlar su parte inferior. Jessica, sé que me equivoqué. Ya despedí a Cale y la obligué a abortar. Me enteré de que poco después de irme mi esposo la despidió, quien ya tenía 5 meses de embarazo, y la obligó a abortar. Solo entonces me di cuenta de que nunca lo había entendido del todo. El chico de mis recuerdos era de los que ayudaban a las ancianas a cruzar la calle. Como una manzana, no se pudre de repente, lleva un tiempo podrida, solo que tan bien disimulada que no nos hemos dado cuenta. Firmemos el acuerdo de divorcio. No quiero su dinero, solo quiero mi parte. Solo devuélveme mi parte. Podría haber regresado a casa para heredar el negocio familiar, pero en ese momento su familia lo instaba a concertar un matrimonio. Él no estaba dispuesto y decidió emprender su propio negocio. Lo acompañé desde la nada hasta alcanzar la grandeza, lo ayudé con el desarrollo empresarial y, cuando su empresa salió a bolsa, gradualmente volví a asumir el rol familiar. Me llenaba de alegría la idea de tener hijos para él, quería que mis hijos no siguieran mis pasos, ya que yo misma no tuve una infancia feliz. Mientras pensaba en ello, mi mano rozó inconscientemente mi abdomen, donde una vez hubo una pequeña vida. Cariño, espero que una familia amorosa te abrace. Últimamente no he recibido ningún mensaje de Hunter, de 18 años, solo encuentro mi mente llena de cosas que nunca sucedieron. Tengo muy claro que lo he logrado. En mis nuevos recuerdos me sentí perdido por un tiempo debido a su repentina indiferencia, pero no tardé en sumergirme en mis estudios. Como los recuerdos cambian constantemente, se hace difícil distinguir entre la ilusión y la realidad. Hasta que un día, volví a ese mundo familiar pero extraño, volví a mis días de universidad. Mi compañera de cuarto, Winnie, me jaló de la mano, suplicándome, Jessica, ven conmigo. Mirando a Winnie, a quien no había visto en mucho tiempo,
había tantas cosas que quería decirle, pero no sabía qué decir, así que simplemente la abracé con ternura. Winnie se sorprendió un poco por mi repentina reacción. Según su impresión, siempre había sido una presencia distante, salvo por mi cercanía con algunas de sus compañeras de piso, siempre había sido solitaria. Aparte del chico que la había rodeado al principio, no había nadie más a su lado. No se resistió a mi repentina acción, en cambio, me dio una suave palmadita en la espalda. ¿Qué pasa? Te extraño. Después de graduarme seguí a Hunter a la playa y mi contacto con ellos se volvió cada vez menos frecuente. 9 años pueden traer muchos cambios, nunca volvería a ver a la persona que le había mostrado amabilidad la primera vez que entró al dormitorio. Winnie me secó las lágrimas y dudó antes de hablar, no me voy, no hay nada bueno a lo que ir. Al verla en semejante dilema, no pude evitar reírme mientras la tomaba del brazo. Iré contigo. ¿En serio? ¿Ir o no ir? Al oírme decir esto, Winnie se apresuró a decir, vamos, vamos, vamos. A Winnie siempre le han interesado los robots, pero sus otros 2 compañeros de piso están demasiado ocupados, así que no tuvo más remedio que recurrir a mí. En su vida anterior, Winnie conoció a su futuro esposo en esta exposición de robots. Winnie falleció después de sufrir una enfermedad, tan solo 3 años después de nuestro matrimonio. Le apreté la mano con fuerza, sintiendo un ligero sudor que me corría por la palma. Hola, me llamo Eme Obae. Al igual que en su vida anterior, Winnie no pudo evitar sonrojarse al ver la cara de Eme Obae. De regreso, no paró de hablarme. Jessica, ese Eme Obae de ahora fue impresionante. ¿De verdad? Claro, y es guapísimo. Después de casarse, ella no supo qué pasó después, lo único que sabía era el obituario de entonces. En mi opinión, su físico siempre ha sido muy bueno. Más tarde también descubrí algunas cosas. Eme Obae tiene una personalidad performativa, y Winnie es definitivamente una persona enamorada. Definitivamente no puede detenerlo sola, así que necesita hablarlo con sus otras 2 compañeras de piso. Después de escuchar lo que dije, una de ellas comentó que estaba pensando demasiado, mientras que la otra simplemente reflexionó en silencio y dijo una frase. Por fin has crecido. ¿Qué? Estaba un poco confundido. Solo después entendí el significado de lo que dijo. Ella y yo comenzamos el plan para salvar a Winnie de su enamoramiento. Sin embargo, curiosamente no he visto a Hunter ni una sola vez desde que regresé. A mi lado, ella pareció captar mis pensamientos y me dijo tranquilamente, ¿buscas a Hunter? Aún podía detectar un rastro de resentimiento en su voz. Parece que te desagrada mucho. Es un inútil. Después de decir eso, me apartó y se fue. No sé si fue intencional, pero poco después, Hunter pasó por allí y no se encontraron. Ya no quiero a Hunter, pero quiero verlo a sus 18 años, porque siempre he sentido que me amaba de verdad en aquel entonces. Y le estoy muy agradecido porque me salvó. Pero tengo curiosidad, siempre siento que la ella de esta vida es diferente a la de la anterior. Parecía que hablaba más, como si se hubiera vuelto más cercana a sí misma. Jessica, Hunter no es tu rival. Ya lo sé. Tú no lo sabes. Me miró como si tuviera algo importante que decir, pero luego se desanimó. Jessica, debes creerme. No sé qué hizo Hunter en ese momento para que ella creyera que no era buena persona. En su vida anterior, se había ganado la buena voluntad de mis pocos compañeros de piso, y su confesión también se debió a su ayuda. Al principio ella no estaba muy entusiasmada, pero tampoco se veía mucha impaciencia en su rostro. En el plan para salvar a Winnie de su enamoramiento, descubrí algo inédito. Mobile conoce a Hunter, así que ¿qué es cierto? Mobile lo jaló y se quejó. Dime, ¿por qué Winnie no ha mordido el anzuelo todavía? ¿Te gusta Winnie? Es solo un juguete nuevo, ya sabes quién me gusta, solo que sus ojos se parecen mucho a los suyos. Hunter bebió un poco de vino de su copa y respondió en voz baja, como quieras. No te preocupes, conozco mis límites. Pero tú, he oído por los hermanos que llevas tiempo persiguiendo a una chica. Mobile habló con un dejo de frustración. Hunter, ¿qué puedo decir de ti? Has tenido todo tipo de mujeres, pero insistes en perseguir solo a esta. Es diferente. Mobile sonrió. Hunter, sé muy bien por qué la persigues.
Hunter guardó silencio como si tácitamente asintiera con lo que decía. Ella, de pie junto a mí, tenía los puños apretados. La retuve indicándole con la mirada que no actuara impulsivamente. Cuando le entregué el vídeo a Winnie, lloró un buen rato y nos arrastró a los tres a un karaoke para cantar a todo pulmón toda la noche. Después de esta experiencia, Winnie dejó de pensar en el romance. En sus palabras, dedicarse a una carrera era mejor que tener una relación. Durante este tiempo ella de vez en cuando mencionaba a Hunter, y solo cuando veía que no reaccionaba emocionalmente se sentía aliviada. Un día, de repente, me invitó a la cafetería donde trabajaba a tiempo parcial. Me miró con seriedad y dijo: «Jessica, ¿sabes por qué te pedí que vinieras?». Antes de que pudiera hablar, continuó: «Ese día lo vi». ¿Qué? Después de pensarlo un momento, tuve la impresión de que casi la violan aquí mismo. Jessica, Hunter es quien mejor actúa. El sufrimiento que soportas es todo por su culpa. La manzana no se pudre en un instante, fue una persona podrida desde el principio. Por la descripción de ella, supe toda la verdad. Ese día, ella entró a comprar café y se encontró con Hunter y Mobay. Mobay siempre ha tenido curiosidad por saber por qué me persigue. Hunter finalmente habló después de que le preguntaran repetidamente: «¿Es solo un juego?». Si era un juego, ¿por qué seguía queriendo casarse conmigo después? ¿Sería solo por conveniencia? Me miró dudando en hablar, y luego me dio una palmadita suave en la mano antes de ir al parque de diversiones. Me había estado tomando fotos todo el tiempo y al final, la atraje para una foto juntos. De regreso a la escuela, me apoyé en su hombro, y ella no me apartó, simplemente sonrió con dulzura y me cargó en su espalda. «Adiós, Jessica». Al despertar, me froté los ojos un poco doloridos, y miré a mi alrededor. No era el dormitorio. Ya volví. Lo que pasó hace unos días parece un sueño. Tras regresar a su país, descubrió que muchas cosas habían cambiado. Cuando la nueva secretaria de Hunter vino a recogerme, me suplicó: «Señora, por favor, vaya a ver al señor Hunter». ¿Murió? La secretaria no esperaba que dijera eso. Aunque llevaba poco tiempo allí, estaba al tanto de lo que había pasado entre la señora y el señor Hunter. Lo vi dudar, queriendo decir algo, pero se detuvo en seco. Con un suspiro me subí al coche con él. Hunter estaba enfermo y al verme con dificultad para hablar dijo: «Jessica». «Hunter, ¿es divertido el juego?». Hunter se quedó atónito un momento antes de sonreír con ironía. «Ya lo sabes, admito que empezó por un juego, pero después me enamoré de ti. Te amo de verdad». Ya despedí a Cale. ¿Podemos volver a ser como antes? No le respondí, el silencio era la mejor respuesta. Tal como dijo una vez: «Como soy Jessica», supo mi respuesta desde el principio. Al poco tiempo recibí el acuerdo de divorcio que me envió. No usó el que yo le había enviado, sino el de antes de casarnos, dejándome todos los bienes. Él falleció. Ese día llovió sin parar, pero unas horas después, el cielo se despejó y un arcoíris se elevó en el aire. Había una persona más a mi lado, ella. «Felicidades por tu renacimiento». «Gracias. Por favor, cuídeme en el futuro», abogada ella. «Igualmente. La vida es larga y el futuro es prometedor».